Muy buenas noches, Dios me los bendiga en el amor de Cristo. Una vez más, vamos a compartir la palabra del día de hoy, que es ¿cuál es la realidad del mundo? Amén. Te invito a que te puedas quedar el día de hoy, que puedas compartir este directo para que más personas puedan conocer sobre esta bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que la palabra del día de hoy es ¿cuál es la realidad de este mundo? Y si nosotros estamos en este mundo, queremos saber y conocer verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que verdaderamente para acercarnos a Dios, qué es lo que tenemos que hacer? Hoy mediante la palabra de Dios estaremos compartiendo. Te invito a que puedas tener la Biblia a la mano para que podamos leer juntamente contigo esta bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que más personas puedan entender y comprender esta hermosa palabra del día de hoy. Amén. Así es que hermano, hermana, solamente pedirles en el amor de Cristo que puedan compartir el directo para que más personas puedan conocer esta bendita palabra del día de hoy. Amén. Muy bien, hermanos, pero antes de empezar vamos a estar orando. Recuerda que la palabra del día de hoy es ¿cuál es la realidad de este mundo? Te invito a que te quedes, que tengas la Biblia a la mano, para que podamos juntamente contigo entender, comprender esta hermosa palabra. De repente los que no me conocen, soy el pastor Carlos Soler. Tal vez antes he transmitido, pero he dejado de transmitir por motivos de que el Señor está en un proceso con el Señor para que primero nos dio el ministerio y hoy nos ha levantado de pastores. Amén. Digo pastores, ¿por qué? Porque juntamente con mi esposa estamos liderando una congregación en donde vivimos. Amén. Así es que te invito para que puedas compartir este directo, te invito para que puedas darle tocaditas a la pantalla para que muchas más personas, así como tú, quieras conocer de esta bendita palabra del día de hoy que se va a compartir y que más personas puedan conocer también esta hermosa palabra del día de hoy. Recuerda, soy el pastor Carlos Soler y el día de hoy la palabra es ¿cuál es la realidad del mundo? Hoy vas a entender, comprender, no por la palabra del pastor Carlos, claro que no, sino por la palabra de Dios. Pero antes de empezar, querida iglesia, vamos a orar. Pidámosle al Señor siempre sabiduría, entendimiento, conocimiento de la palabra, para que Él pueda verdaderamente hacernos entender y comprender esta palabra. Nos falta mucha sabiduría. No sé, tal vez tú te crees perfecto, pero yo puedo entender y comprender que nos falta bastante sabiduría. ¿Y quién es el dueño de la sabiduría? Es el que está arriba, ¿verdad? Amén, poco a poco nos iremos conociendo. Puedo entender, comprender que estamos pocos en esta noche, pero cuando les puedo decir años atrás, cuando transmitía aproximadamente en el 2020-2019, éramos más de 500 personas. ¿Cómo estás, Jonathan? Dios te bendiga. Puedo entender, comprender por qué estamos empezando de cero. Pero si tú te quedas en el amor de Cristo, en todos los directos que vamos a empezar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, para que tú entiendas y comprendas cuál es la voluntad del Señor. Y poco a poco te estaré contando la experiencia que tengo con Dios, la comunión que tengo con Dios y mi relación con Dios. Y también poco a poco estaré conociéndoles a cada uno de ustedes y que me compartan también cómo es su relación, cuál es tu comunión. Y también si ustedes desean, me dicen, pastor, quiero de repente tener un poco de privacidad, conversar con usted algunos problemas, consejería pastoral, también lo pueden hacer porque tenemos un grupo de WhatsApp, gracias a Dios. Desde años atrás el grupo de WhatsApp no se ha eliminado. Ellos siguen ahí constantes en el grupo de WhatsApp, me están consultando, preguntando siempre. No me he descuidado nunca de la obra del Señor, pero sí me enfoqué más en las cosas de Dios. Años atrás les voy a contar un poquito de mi vida. Años atrás
en el 2017-18, así como tú me ves ahorita, solamente compartía la palabra. Y como les dije, hermanos, éramos como 500 espectadores, pero no porque a mí me seguían, sino porque les gustaba la palabra de Dios. Les hacía entender, les hacía comprender cómo son las cosas de Dios. Y me dirás, pero hermano, ¿qué pasó? En ese tiempo, el que ahora te habla, el que es pastor, en ese tiempo era hermano solamente. Pero muchos hermanos de México, de El Salvador, me decían, usted es pastor. Y yo siempre he dicho, no soy pastor, hermano, yo solamente soy un simple hermano que comparto la palabra. Y los que me siguen allá en el grupo de WhatsApp me dicen, ahora llegó a ser pastor. Profetizamos, me dice hermano, que usted iba a ser pastor y ahora usted es pastor. Pero en este proceso del 2018, 19, 20, 21, estamos 24, el Señor nos levantó como ministerio de alabanza. Amén. Nos dio un ministerio de alabanza, el cual se llama Ministerio Estruendo de Jehová. Años más después, el Señor nos levantó, digo nos, porque fue juntamente conmigo y con mi amada esposa, nos levantó como pastores. Hoy estamos congregando y liderando una congregación por la misericordia de Dios. Amén. Y bueno, empecé a orar y el Señor me dijo, ahora es tiempo de compartir. ¿Te alejaste de las redes sociales? Ahora es tiempo de compartir mi palabra como antes lo hacías. Es por eso que desde el día de ayer he empezado a compartir la palabra y seguiremos compartiendo. Si tú te quedes y sigues este canal, no me sigas a mí, porque yo te puedo fallar. Pero el que está arriba, Él no te va a fallar. Tú puedes seguir este canal, ¿sabes para qué? Para que sea de gran bendición en tu vida, para que entiendas y comprendas lo que Dios quiere de ti y lo que Dios quiere de la humanidad. Pero poco a poco nos iremos conociendo. Recuerda, soy el pastor Carlos Soler. Amén. Antes de empezar, iglesia, vamos a orar. Amén. Enfócate solamente en la palabra de Dios. Y donde tú estés, en tu cuarto, en tu habitación, yendo a casita, no lo sé a dónde, o de repente cenando, concéntrate en la palabra de Dios. Y toda palabra que salga de esta hermosa palabra de nuestro Padre Celestial, medítalo donde tú estés. ¿Para qué? Para que puedas rectificar tus caminos. Ahí la palabra no te ofende, pero tal vez algunas cosas sí te van a incomodar. ¿Pero por qué te van a incomodar? Porque a veces estás cometiendo errores, estás cometiendo faltas. De repente no has entendido correctamente. Pero gracias a la palabra te estaremos ayudando de cómo es la realidad de este mundo. Esa es la palabra del día de hoy. Y vamos a empezar a orar para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé conocimiento y que sea de gran bendición esta hermosa palabra. Solamente pedirte, hermano, hermana, familia en Cristo Jesús, que puedas compartir el directo, que puedas darle tocaditas a la pantalla y tal vez digas, no, tú quieres ganar seguidores o tú quieres ganar más vistas. Claro que no, y Dios lo sabe. Mi intención de mí es que muchas personas puedan entender y comprender esta hermosa palabra como así tú lo vas a hacer el día de hoy. Amén. ¿Cómo está, hermana Blanquita? Después de tantos años, hermana. Muchas gracias, bendiciones. Estuvimos hablando en el WhatsApp. Marlene, ¿cómo estás? Se están conectando. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. La palabra del día de hoy es, ¿cuál es la realidad de este mundo? Y si tú quieres conocer verdaderamente lo que está pasando en este mundo, no te vayas. Te va a ayudar el día de hoy la palabra en muchas cosas, en entender, en comprender muchas cosas. Amén. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a orar antes de empezar para que Dios nos llene de sabiduría, para que Dios nos dé entendimiento de su hermosa palabra y podamos leerlo juntamente conmigo y contigo también, y que sea de gran bendición
en esta noche. Amén. Muy bien, les invito a cerrar su vista todos juntos. Como muchos me conocen, la hermana Blanquita me conoce de años atrás cuando predicamos, cuando oro, les invito a orar a ustedes también. Tal vez el día de hoy no has podido orar. Tal vez el día de hoy no has podido cantar una alabanza. Ya cuando esté en casita, ahorita en estos momentos, me encuentro en mi trabajo. Pero cuando estemos en casita, donde estemos con el teclado, juntamente con mi esposa, estaremos cantándoles alabanzas al Señor. Y ahí entenderán lo que el Señor nos levantó, este ministerio, estruendo de Jehová. Que la palabra dice, la voz de Dios. Amén. Muy bien. Tal vez habrá momentos que tú me veas llorar. Habrá momentos que me ponga triste. Pero no es porque me siento mal, sino es porque el Espíritu de Dios me habla y me dice, mira mi pueblo cómo está. Mira cómo está mi nación. Comparte mi palabra. Hazle saber lo que yo quiero de ellos. Por eso hoy te voy a compartir la palabra de Dios como tiene que ser. Amén. Cerramos nuestras vistas entonces, queridos hermanos, queridas hermanas. Cerramos nuestras vistas el día de hoy para orar. Podemos estar 5, podemos estar 6, podemos estar 10, pero así oremos 4 o 5. Dice su palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. En el medio de ellos estoy yo. Pero yo sé que si oramos todos juntos, seamos 5, seamos 6, seamos 10, seamos 4, hacemos una cadena de oración para que el Señor desde arriba de los cielos pueda inclinar su rostro y diga, ahí están 4 o ahí están 6 y están empezando a escuchar mi palabra. Amén. Muy bien, hermanos, entonces cerramos nuestras vistas para empezar esta hermosa palabra, para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Señor Jesús, una vez más me presento delante de ti, agradeciéndote primeramente, Padre, por la vida, por la salud, por las fuerzas. Gracias por ser un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que tú nos das, que tú nos sustentas, que tú nos provees, Señor. En esta noche, Padre, te pedimos, te suplicamos, Señor, que permitas que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de tus hijos, en el cual me incluyo yo también, Señor, porque la palabra también es para mí. No solamente es para aquel que predica o para aquel que recibe, sino es para todos, Señor. Ayúdanos en esta noche, Padre, a entender, a comprender esta bendita palabra que es tuyo. Llénanos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, Señor, en esta noche, para que sea de gran bendición, para que cada uno de tus hijos puedan entender y comprender las cosas que tú quieres, no como nosotros queremos, Señor, sino como tú lo quieres. Gracias por todo, Padre. Dejo todo en tus benditas manos, Señor, esta palabra que es tuya y que sea de gran bendición, porque tuyo es la honra, tuyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Si de repente tú quieres hacer una consulta, de repente puedes escribirlo ahí, me puedes poner, pastor, quiero hacerle una consulta. ¿Por qué es esto? ¿O por qué es lo otro? ¿O por qué me está sucediendo esto? ¿O por qué me está pasando esto? Estaremos leyendo mediante textos bíblicos para hacerte comprender y entender. Amén. ¿Cuál era la palabra del día de hoy? ¿Cuál es la realidad del mundo? ¿Cuál es tu realidad, iglesia? ¿Por qué crees tú que has venido acá? Cuando a veces pregunto a los hermanos en la congregación, cuando estoy predicando la palabra en la iglesia,
le digo, ¿cuál es tu realidad? Y hoy pregúntate donde tú estás ahorita. ¿Cuál es tu realidad, hermano, hermana? ¿Por qué Dios? ¿Por qué has empezado a escuchar la palabra de Dios? ¿O por qué has empezado a acercarte a una congregación? ¿O por qué llegaste a este canal de bendición a escuchar esta bendita palabra? Quiero decirte algo de parte de Dios en esta noche. Para Dios no hay casualidades. Quiero que entiendas, es el primer concepto que tú tienes que ponerte en la mente. El pastor Carlos me dijo que para Dios no hay casualidades. Tal vez el día de hoy tú has entrado a este directo, has estado buscando, mirando videos, queriendo llegar de repente a alguien que predique la palabra y dijiste, a ver, me voy a quedar acá a escuchar esta palabra. Pero tal vez tú lo dijiste en ti, pero Dios lo quiso así. ¿Por qué te trajo el Señor aquí? Para que entiendas y comprendas cuál es la realidad del mundo y cuál también es tu realidad. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con tu vida? Por eso el día de hoy, hazte la pregunta tú mismo. Señor, ¿cuál es mi realidad? Mi realidad de venir a la tierra es para tener hijos, para ser padre, para ser una madre, para tener un trabajo. ¿Por qué, Señor, me trajiste al mundo? ¿Cuál es la realidad verdaderamente de mí? ¿Y cuál es la realidad del mundo? Dios, quiero que tú entiendas y comprendas. Muchos pensamos, muchos creemos, y no quiero que te ofendas. La palabra de Dios no es para que te ofendas. La palabra de Dios es para que reflexiones y recapacites y para que empieces a arreglar tu vida. Tal vez a ti o el día de hoy yo te pregunto a ti, ¿tú eres un hijo de Dios? Porque cuando yo pregunto a alguien y le digo, ¿tú eres un hijo de Dios? Muchos sacamos pecho y decimos, claro, pastor, ¿cómo usted viene a decirme que yo no soy un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todo para mí. Él es mi rey, Él es mi salvador, Él es el que me sustenta, Él es el que me da las fuerzas, el que me da el trabajo, el que me da todo y gracias a Dios soy lo que soy. Muy bien. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? No todos somos hijos de Dios. Y a veces muchos nos ofendemos, ¿sabes? Cuando le digo esto a muchas personas, a los congregantes de la iglesia, se molestan y se incomodan. Y dicen, ¿y por qué usted nos puede decir que no somos hijos de Dios? ¿Acaso usted lo sabe? Es que la palabra te dice. Si vas a la palabra, el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, dijo así, el que hace mi voluntad, escucha bien, dice la palabra en Apocalipsis 2:11, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le quiere decir en esta noche. El Señor Jesucristo dijo, el que hace la voluntad de mi Padre es llamado Hijo del Altísimo. Yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tú haces la voluntad de Dios? Si tú haces la voluntad de Dios, sigue adelante, continúa. Pero si no lo estás haciendo, no te estoy juzgando, sino te estoy diciendo, vamos juntos, caminemos juntos, en un solo sentir y en un solo espíritu. Empecemos a orar, empecemos a ayunar, empecemos a leer la palabra juntos. Y vamos a ser llamados hijos del Altísimo. Y entonces, pastor, si en este momento no somos hijos de Dios porque no hacemos la voluntad del Señor, ¿qué somos? Todos somos creación de Dios. Vámonos
al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, para que entiendas y comprendas. Y esta hermosa palabra se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al amado Espíritu Santo. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Puedes entender esto? En este momento nosotros somos creación de Dios. En este momento puedes decir: Señor, si yo soy tu creación, ¿por qué yo he venido a la tierra? ¿Y cuál es mi realidad en este momento, Señor? No sé si tú has orado el día de hoy, o no sé si oras tal vez en algún momento y le has dicho: Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué, Señor? Muchos dicen: este trago amargo, Padre, estoy pasando ahora. ¿Por qué me está sucediendo esto ahora? ¿Cuál es mi realidad? Y cuando me preguntan en la congregación que estamos, me dicen: pastor, ¿usted cree que Dios quiere que nosotros suframos? ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros estemos tristes? ¿Que nosotros lloremos? ¿Que nosotros estemos entristecidos? Yo quiero que te hagas la pregunta el día de hoy. Tú, si de repente eres padre, de repente eres madre de familia, ¿tú quisieras que tu hijo esté triste? ¿Que tu hijo esté enfermo? ¿Que tu hijo de repente esté pasando problemas, necesidades? ¿Tú lo crees? Yo creo que no. Imagínate si nosotros, que somos padres terrenales, no queremos que nuestros hijos pasen eso de ahí. Y hoy el Señor, que te ha dado sabiduría, entendimiento, conocimiento, ¿tú crees que Dios quisiera esto? ¿Tú crees que Dios quisiera que tú sufras, que tú llores, que tú estés entristecido? Si te pones a analizar, a pensar, dirías: no, no, pastor. Pero entonces, ¿por qué estoy pasando esto? Muchos me dicen cuando paso consejería pastoral: tengo problemas en mi matrimonio. Pastor, tengo problemas económicos. Pastor, tengo problemas y necesidades en la casa. Y si usted me dice que Dios no quiere eso de nosotros, que no estemos tristes, que no pasemos necesidades, que no pasemos de repente cosas así, entonces, ¿por qué lo pasamos? Pero hoy te hago la pregunta en esta noche: ¿cuál es tu realidad? Dios te diría, imagínate que tú estás ahí sentadito, que le das tocaditas, porque así como tú el día de hoy estás alimentándote de la palabra bendita de nuestro Padre Celestial, permite también que tus hermanos en Cristo Jesús puedan compartir y escuchar esta bendita palabra. Amén. Es lo único que yo te pido. Nos quedamos en que tú de repente le dirías, si tú tuvieras a Cristo a tu lado, sentado ahí, y le dirías: Señor, ¿por qué de repente estoy pasando esta prueba? ¿O por qué de repente estoy pasando esta necesidad? ¿Por qué de repente no tengo un trabajo, Señor? ¿O por qué de repente, Padre, en este momento estoy mal económicamente? ¿O por qué mis padres están enfermos? ¿O por qué de repente no tengo un trabajo seguro, Señor? ¿Qué crees tú que te diría el Señor si estuviera al lado tuyo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a meditar? ¿Qué te diría el Padre? Algunos le dicen en son de reclamo: Señor, por tu culpa estoy pasando así. Muchas gracias, bendiciones. Señor, por tu culpa estoy pasando esta necesidad, Padre. Por tu culpa, Señor, mi esposa se está yendo de la casa, o mi esposo se está yendo de la casa. No sé si te ha pasado a ti un día en que tú estabas bien en las cosas de Dios y de un momento a otro empezaron los problemas.
y empezaste a alejarte de Dios. Yo te hago la pregunta y el Señor te haría la pregunta que yo el día de hoy te voy a hacer. ¿Qué culpa tiene Dios o qué culpa tiene Cristo que tus problemas te aparten de Él? Esa es la realidad de este mundo. Esa es la realidad de este mundo. Por eso la palabra del día de hoy es: ¿cuál es la realidad de este mundo? De que cuando tú empiezas tus problemas, ya no voy a congregar. Empiezo mis problemas, dejo de orar. Empiezo mis problemas y dejo de leer la palabra. ¿Y sabes qué? Debería ser al contrario, ¿sabes? Que cuando tú empiezas a pasar tus pruebas, cuando tú empiezas a pasar tus necesidades, tus problemas, debes agarrarte más del Padre. Pero dices: pero pastor, yo me agarro del Señor. No vaya a pensar que yo no me agarro, porque hay hermanos que sí se cogen del Señor, que cuando tienes una prueba, una necesidad, doblan más rodillas. Pero yo te hago la pregunta en esta noche. Yo te digo una cosa así en el amor, en la experiencia y mi relación con Dios. ¿De qué sirve que yo en estos momentos me ponga a orar y más tarde esté peleando, esté discutiendo, esté confrontándome con mi esposa o con mis hijos, con mis vecinos? Yo quiero que tú entiendas y comprendas en esta noche. Claro que vas a ir entendiendo, hermano, hermana, poco a poco la palabra de Dios, de cómo Dios quiere que nosotros seamos. Tal vez ahorita te voy a dar solamente partes. Y tal vez te vas a quedar con algunas dudas también. Pero cuando vayamos avanzando poco a poco la palabra de Dios, vas a ir entendiendo y decir: ¿verdad? El pastor dijo en el primer directo que yo entré, él decía así. Yo ahora entiendo verdaderamente que Dios quiere que seamos así. Que Dios busca que seamos así. Mira, te voy a decir en el amor de Cristo. Y no te ofendas, no te incomodes, pero tengo que decirte la verdad. Tal vez hay muchos predicadores, muchos evangelistas que no te comparten la palabra. Y tú dirás: yo me voy por eso de este directo, pastor, porque hay otros pastores, hay otros hermanos que están orando, hay otros hermanos que están profetizando. Y yo te digo algo en el amor de Cristo. Dios le dio sabiduría tanto al varón como también a la mujer. Y te voy a decir mi relación con Dios. Así tú traigas a 100 pastores a orar por ti, nada sucederá. Perdóname que te diga. ¿Sabes por qué? Porque Dios escucha a un hijo obediente. Pero tú me dirás: pastor, pero dice la palabra de Dios que Él es misericordioso, que Él es bondadoso. Claro que sí, Él es misericordioso. Es por eso que Él te da la oportunidad ahora. ¿Por qué crees que has llegado a este canal? Hace un momento te dije que para Dios no hay casualidades. Por su misericordia has entrado a este canal para que sepas la palabra de Dios como tiene que ser. Hace un momento te dije: podemos ser 4, podemos ser 5. Pero ¿sabes por qué? Porque la gran mayoría y la gran realidad de este mundo es que queremos escuchar a un falso profeta que te diga: ¿sabes qué? Dios te va a prosperar. Dios te va a levantar. Dios te va a restaurar. Dios me ha dicho que va a levantar tu matrimonio.
¿Y sabes cuál es la ignorancia del pueblo? Es que la palabra se tiene que cumplir. Que dice, por falta de conocimiento, muchos se perderán. Y cuando ese supuesto predicador, ese supuesto pastor, ese supuesto profeta, que porque se pone ahí, que es profeta, tú ya creíste que es profeta. Y él te dice, yo lo declaro en el nombre de Jesús, que tú eres salva. Y tú dices, yo lo creo por fe. ¿Y sabes qué diría el Señor Jesucristo de arriba del cielo? ¿Cómo engañan a mi pueblo? ¿Cómo les engañan? Por eso decía la palabra en Mateo 24:4, cuando dijo el Señor, y dijo, no permitas que te engañen. Pero tú, como ser humano, te gusta escuchar lo más bonito. Y ahí estamos todos, ¿verdad? Ahí están 500, 700 espectadores escuchando esta palabra. Y decimos, sí, que siga profetizando, que siga hablando, que siga diciendo. En mi relación con Dios, Dios nunca habla así. He podido hablar con Él, he podido oírlo, he podido entenderlo también al Señor. Pero Dios no obra así. La misma palabra te dice, anda y cierra la puerta en tus aposentos y ora al Dios que es tu Padre. Y Él en secreto te recompensará. Y no con esto te quiero decir que Dios escucha la primera oración. Dios responde cuando tiene que responder. No es como los profetas que ahora en este tiempo dicen, acabo de escuchar la voz de Dios y Dios me dijo así, y Dios me habló así. Yo cuando veo esos directos, me siento tan triste. Y si yo me siento tan triste, imagínate cómo está el que está arriba. Imagínate, ¿qué diría el Señor de arriba? Estaría molesto tal vez con la persona que estaría profetizando o hablando ahí. Pero más pena tendría de los que están escuchando ahí. ¿Y tú? Discúlpame que te diga con esta palabra, ignorantemente te dejas engañar. Pero en cambio, he visto también pastores, he visto evangelistas, he visto personas que te predican la verdadera palabra como lo estamos haciendo. Pero eso no le gusta a la humanidad. No, dice, a mí no me gusta la palabra, a mí me gusta que oren nada más, o a mí me gusta que profeticen, eso es lo que a mí me gusta. Y nada de eso es realidad. Ahorita te puedo predicar. La hermana Blanquita puede dar fe de esto. Cuando alguien me decía años atrás, me decían pastor, ese tiempo era hermano, ahora soy pastor. Pero años atrás yo decía, no me digan pastor, porque no lo soy. Solamente soy un siervo de Dios que comparto la palabra. Y la hermana Blanquita me conoce. Cuando alguien me decía, pastor Carlos, ore por mí, por favor. Yo le decía, hermano, hermana, yo voy a orar por ti. Pero no ahorita. No ahorita. Porque orar ahorita por ti sería engañar a ti y engañar al pueblo también. ¿Sabes? La verdadera oración, la verdadera respuesta con el que está arriba es a solas. A solas. Tienes que hablar a solas con tu Padre.
Tienes que doblar rodillas. Tienes que soltar lágrimas para que tu oración sea escuchada. Pero si yo te digo ahora, hermano, yo voy a orar por ti. Señor Jesús, pido por este hermano, pido por esta persona, que tú levantes, que tú restaures en el nombre de Jesús. Utilizo solamente el nombre de Dios. Y Dios me diría, ¿por qué engañas a mi pueblo? ¿Porque quieres seguidores? Pues mi respaldo no está contigo. Yo no me preocupo que ahorita somos 5 o 6, porque es el primer directo después de 2 años que estoy empezando a hacer. Pero si tú te quedas, vas a ver el respaldo de Dios, cómo muchas personas van a empezar a escuchar esta palabra. Vimos el primer versículo, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 1. Y decía, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Con esto me meto a la mente de ¿qué? De que yo soy una creación de Dios. Yo soy una creación de Dios. ¿Y cómo es Dios? Si te preguntas cómo es Dios, tú puedes decir, bueno, pastor, Dios es santo. Dios es omnipotente, es omnipresente. Dios es grande. ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere primero? Es que sus hijos reconozcan. Eso es lo que Dios quiere, que sus hijos reconozcan. Si tú quieres acercarte a Dios, tal vez tú digas, bueno, Pastor Carlos, yo no hago mal a nadie. He sido una persona buena hasta estos momentos que yo sepa, pero no he hecho mal a nadie. Pero dice la palabra de Dios que no hay ni un justo en la tierra y que todos hemos pecado. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y por naturaleza, esta carne que nosotros tenemos es pecaminosa. A veces cometemos errores, cometemos faltas. ¿Por qué? Porque a veces se levanta la carne. De repente discutimos, de repente nos enojamos, de repente nos molestamos. Y ya pecaste. Y tú dices, pero yo no le he hecho nada de malo. Pero discutiste con alguien. Si tú llegaras a entender, hermano, hermana, de cómo Dios quiere que tú vivas, hermano, hermana linda de mi corazón, cuando tú empiezas a entender esta palabra de Dios, te vas a dar cuenta de cómo Dios te va a pedir más y más y más. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo más y más? Tal vez no levantabas a las 5 o 4 de la mañana a orar. Ahora que empiezas a conocer a Dios, Dios va a empezar a decirte, ¿sabes? Y el mismo Espíritu de Dios te va a levantar. No es necesario que tú digas, ay no, yo no levanto, hace mucho frío a las 4 de la mañana, pastor, no levanto. El mismo Espíritu de Dios te va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque cuando empieza Dios a obrar en tu corazón, es donde Dios empieza a transformarte por dentro y por fuera también. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que la obra de Dios hace. Transformar y que seas un hijo verdadero de Dios. Y tú me puedes decir, pero pastor, ahora en este tiempo hay de toda clase. Claro que sí, hay de toda clase.
hay verdaderos hijos de Dios, como también falsos hijos de Dios. Pero hoy es el día, el momento y la hora de que tú decidas en cuál de los dos quieres quedarte. ¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios o quieres jugar a ser un cristiano? Y pues tú dirás, bueno, es que la palabra de Dios es muy fuerte, nos prohíbe muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios, hermano, hermana, que Dios a cada uno de sus hijos, escucha bien lo que dice la palabra, a cada uno de sus hijos, no a todos, a cada uno de sus hijos le dio un espíritu de ¿qué? De valentía. No le dio de cobardía. Y quiero que tú entiendas en esta noche de que tú, por tus fuerzas, nunca lo vas a hacer. Tal vez a ti te gusta tomar, tal vez te gusta bailar, no lo sé. Pero a mí me gusta, pues, pastor, me gusta compartir con mis amigos, estar en la borrachera, estar en las fiestas, eso es lo que me gusta a mí. Y yo no puedo dejarlo. Claro, tú no lo vas a poder dejar. Es cierto, el Señor te diría, bien has dicho, te diría el Señor. Ya ve, pastor, hasta el mismo Señor Jesucristo dice que yo no lo puedo dejar. Sí, es que tú no lo puedes dejar. Pero por intermedio del Señor Jesucristo, sí lo puedes dejar. Eso es lo que el Señor Jesucristo te quiere hacer entender en esta noche. Por eso la palabra de Dios dice, es que no es por tus fuerzas. ¿Quién te ha dicho que es por tus fuerzas? Habrás intentado muchas veces dejar el vicio, la adicción o las cosas que a ti te gustan, a la carne lo que le gusta. Pero el Señor estaría sentado a tu lado y tú le dirías, pero Señor, tú sabes que yo he intentado dejar de tomar. Yo he intentado cambiar mi carácter, Señor. Pero tú mismo me has visto, yo he intentado, he hecho lo posible, Señor, pero no he podido y tú lo sabes. ¿Y qué te diría el Señor si estuviera a tu lado en este momento? Es que, hijo, tienes que leer mi palabra para que tengas conocimiento y sabiduría. Dice la palabra, dice mi palabra, te diría el Señor. Es que no es por tus fuerzas, sino son por las mías. Cuando tú me pediste que yo te ayudara. Cuando tú oraste y me dijiste, Padre, ayúdame a salir de esto. O ayúdame, Señor, a hacer esto de acá. ¿Cuándo? Y el día de hoy, recapacita y medita lo que el Señor te está diciendo en esta palabra. Por eso es, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál? Decía la primera palabra, que Dios creó al cielo y a la tierra. Me creó a mí. Dios creó todo. Todo le pertenece a Dios. Todo. Le pertenezco yo. Le pertenece mi esposa, la esposa que me ha dado, los hijos que me ha dado, el trabajo que a mí me ha dado, la vida, la salud, todo le pertenece a Dios. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú te molestas? ¿Por qué tú te incomodas cuando algo te pasa? Por eso el Señor te diría en esta noche, ¿qué culpa tengo yo para que te alejes de mí? ¿Qué culpa? ¿Qué te he hecho yo para que te alejes de mí? Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. 5:19. Dice así la palabra. Sabemos
Y escucha bien lo que dice. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? ¿Cuántos saben que son de Dios? Porque la palabra dice acá en el 19, sabemos que somos de Dios. ¿Por qué sabemos que somos de Dios? ¿Qué decía en el primer versículo? Y Dios al principio creó los cielos y la tierra. O sea, creó todo. ¿Y qué dice en el segundo versículo en 1 de Juan, capítulo 5, 19? Sabemos que somos de Dios. Gracias, hermana Blanquita, por apoyarnos en el texto bíblico. Decía así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y en vez que tú te apartes de Dios, en vez que tú de repente te molestes, te resientas con Dios por lo que te está pasando, ¿por qué no haces tu batalla con el que verdaderamente te está causando daño? ¿Por qué no das batalla con el que está haciéndote, como dicen, te está haciendo sufrir? Y en vez de eso, tú te resientes con Cristo. Porque Cristo no quiere que tú estés pasando esto. Y entonces, hermano, ¿por qué estoy pasando, pastor, esto? ¿Por qué? Es que ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad, hermano? ¿Cuál es tu realidad el día de hoy, hermana? ¿Cuál es tu realidad? Cuando le pregunto a muchos hermanos, hermanas, en la congregación cuando predico esto, es que pastor, quiero serle sincero, me dice. Soy un falso cristiano, ¿sabe? Estoy jugando con Dios. ¿Y tú qué dirías? Pastor, bótelo de la congregación. Mire, este está jugando con Dios. Es que nosotros no hemos venido a juzgar. Nosotros hemos venido ¿a qué? A ayudarte. Cristo, ¿por qué vino a la tierra? ¿Por qué vino? Por morir por cada uno de nosotros. Él vino a servir a toda la humanidad. Él no ha venido a ser servido. Él vino a servir a la humanidad, a morir por nuestros pecados. ¿Y sabes qué es lo que Dios busca en este tiempo en sus hijos? Así como ese hermano que dijo, ¿sabe qué, pastor? No soy un verdadero cristiano. Cometo estas faltas, cometo estos errores. Ese es el primer paso. Quiero que tú entiendas, si tú quieres empezar a abrir una relación con Dios, ese es el primer paso para que tú te acerques a Dios. ¿Y cuál es el primer paso, pastor? Tal vez muchos te dirán, ora, lee la Biblia, ayuna, y Dios se va a acercar a ti. No es así, hermano. Las cosas de Dios es un procedimiento que tú tienes que respetar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque tú ahorita puedes orar 2, 3 horas arrodillado ahí. Puedes pedir, Señor, te pido por la esposa que me has dado, te pido por mis padres, Señor, te pido por la humanidad y te pido y te pido. Y no sé si has llegado a escuchar de repente, a decir a alguien, hasta tú mismo de repente te has dicho, pastor, creo que Dios no me escucha mi oración, porque no siento nada. Le he pedido meses, le he pedido años, y parece que Dios no escucha mi oración. Por eso yo voy a los pastores, porque a ellos sí les escucha.
Es que tú tienes que hacer el procedimiento, hermano, hermana, de cómo abrir tu relación con Dios. Tu relación con Dios es igualito una relación cuando tú abres con tu enamorado o con tu enamorada. Igualito. ¿Cómo así, pastor? Tú de frente, cuando alguien te gusta, ¿tú de frente le das un beso? Dime tú. ¿O cómo llegas tú, primeramente, cuando tú conoces a alguien que te gusta? Bueno, pastor, yo llego con palabras bonitas. Bueno, pastor, yo le empiezo pues a hablar poco a poco de mí. Y ella, bueno, empieza a tener confianza en mí y así. Igualito, hermano, hermana, igualito es Cristo. Igualito. Pero ¿qué es lo que Dios quiere primero de cada uno de nosotros? Es que nosotros reconozcamos nuestras faltas. Si tú quieres empezar una relación verdadera con Dios, tienes que reconocer tus faltas. ¿Cómo así, pastor? Terminando el directo, arrodíllate en tu habitación. Tú sabes lo que estás pasando. Tú sabes tu realidad. Por eso la palabra del día de hoy es: ¿cuál es tu realidad? Bueno, pastor, mi realidad es que me he portado mal. Pastor, mi realidad es que me gusta tomar. Me gusta discutir. He discutido con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Esa es mi realidad. No me lo cuentes a mí. Cuéntale directamente al que está arriba. Después del directo, dobla tus rodillas. Yo no te voy a decir, sabes, que así como muchos hacen, entra al directo, ven, te voy a reconciliar con Dios. Ven, entra. Hazlo tú. Empieza tú a hacer tu relación con Dios. Aprende a tener tu relación con Dios. Y un día cuando tú abras tu relación con Dios, dirás: hubo un pastor que me enseñó a abrir mi relación con Dios. Y te invito a que tú enseñes al que está pasando pruebas, al que está pasando necesidades. Dile: ¿sabes? Un día entré a un directo y hubo un pastor que me enseñó cuando estaba pasando mis problemas. Y hoy vivo bendecido gracias a escuchar ese día la palabra. Si tú quieres empezar tu relación con Dios, dice el Señor que cuando tú le cuentas tus problemas, le cuentas lo que tú estás pasando, lo que tú has hecho al Señor, dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que tú tienes que hacer, hermano, hermana. No puedes ayunar si es que tú no estás bien en la presencia de Dios. Ni un pastor te dice así. Los que son verdaderos hijos de Dios te van a decir de cómo tú tienes que crecer en las cosas de Dios. Pero los que buscan seguidores, los que buscan crecer su canal, ellos no te van a hablar así. A ellos solamente les va a interesar crecer, avanzar en su canal y decir: oye, ¿sabes? En mi directo había 1000 personas. Ay, dice la palabra, de aquellos que engañan a esos pequeñitos. Pero a mí el Señor me mandó a decirte la verdad, a enseñarte de cuál es el camino correcto que tú tienes que hacer para empezar tu relación con Dios. Lo primero que tienes que hacer, ¿cuál es, iglesia?
es reconocer tus faltas. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Si Dios estuviera aquí en tu lado, donde tú estés en tu cuarto, en tu habitación, cenando o yendo rumbo a casita, el Señor te diría: ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Estoy hablando por intermedio de mi siervo. Y tú me has pedido hace mucho tiempo, quieres tener una relación conmigo. Hoy te estoy dando la oportunidad. Llega a tu cuarto, dobla rodillas y cuéntame todo lo que te está pasando. Cuéntame todo lo que te está afligiendo. Y cuéntale, hermano, hermana. Empieza tu relación con Cristo. Dile todo lo malo que has hecho. Señor, me he discutido con mis padres. Señor, ¿sabes qué? He sido así. Señor, he hecho así, mira. Señor, le envidio a tal persona. Señor, mira, este es grande, tiene muchas cosas, yo lo envidio en mi corazón. O esta persona me hizo daño, Señor. ¿Y sabes? Si tu oración es sincera con Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Vas a escuchar la voz de Dios, donde Él te diga: gracias por confiar en mí. Gracias por confiar en mí. Gracias porque me has compartido lo que tenías dentro de ti, lo que te causaba daño. Y sabes, cuando tú le vas contando a Dios, cuando le sigues contando diciendo ese peso, esa carga que tú has tenido dentro de ti, que te afligía, te vas a empezar a dar cuenta que vas a empezar a sentirte con una paz tremenda. Una paz tremenda donde Dios, vas a sentir que tú tienes el respaldo de Dios. Pero Dios va a empezar a obrar en ti. Va a empezar a hacerte conocer lo bueno y también lo malo. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? No lo entiendo. Es que si tú tienes rencor con alguien, Dios te va a decir: anda, perdónate con tu hermano o con tu hermana. Y como tú recién estás conociendo las cosas de Dios, vas a empezar a hablar con Él. Y le vas a decir: pero Señor, esa persona me hizo daño. ¿Cómo quieres que yo le perdone? Y Dios va a empezar a obrar en tu corazón y te va a empezar a hacerte entender diciéndote: ¿cuántas veces tú me has hecho daño? Y yo he muerto por ti en la cruz del Calvario. Y cuando te diga eso, vas a entender y comprender cuán grande es el amor de Cristo con nosotros. Y va a empezar el Señor a introducirte el amor en tu corazón. Y ya no vas a tener ese rencor en tu corazón. Y vas a ir a ese hermano o a esa hermana a decirle: ¿sabes qué? Yo no sé cómo se llame. Perdóname. Pero hoy he empezado a buscar a Cristo. Hoy he empezado a buscar a Cristo. Y quiero que Cristo vive en mí. Como dijo una vez, una oportunidad el apóstol Pablo. Pues Pablo ya no vive en mí, pues Cristo vive ahora en mí. ¿Sabes por qué dijo eso el apóstol Pablo? ¿Sabes por qué el apóstol Pablo empezó a decir, dijo esto? Ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. Porque Él sacó todo lo malo de su interior. Sacó todo el pecado de su interior. Empezó a llenarse del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú también hagas. Que te empieces a llenar del Espíritu de Dios. Y cuando tú empieces a llenarte del Espíritu de Dios, Dios empezará a mostrarte
cosas que tú no podías ver, cosas que tú no podías entender. Dice la palabra en Jeremías 33:3. Cuando paso consejería pastoral allá en la iglesia donde estamos, muchos hermanos me dicen: pastor, ¿por qué estoy pasando esto? Pastor, ¿por qué me está sucediendo esto? Y yo le digo: lee Jeremías 33:3. Pero léelo para que yo también quiera escucharlo. Y él empieza a buscar y lo encuentra y dice: bueno, pastor, dice así la palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no entiendes ni comprendes. ¿Y qué me dijiste que no entendías, hermano? Los problemas que estoy pasando, pastor. Entonces el Señor te acaba de dar la respuesta. Clama a Él y Él te responderá. Y Él te dirá lo por qué tú estás pasando, por qué está sucediendo esto de acá en tu vida. Recuerda que nada es casualidad en las cosas de Dios. Si yo te conozco el día de hoy, no es casualidad. Si tú me has conocido el día de hoy, no es casualidad. Más bien dile al Señor donde tú estás: gracias, Padre. Gracias. Pero dile desde lo más profundo de tu corazón. Dile que se sienta en lo más profundo de tu corazón agradeciéndole a Dios. Gracias, Dios, por esta palabra. ¿Sabes? El primero, cuando leímos que era: y Dios creó al principio los cielos y la tierra. Todos somos creación de Dios. ¿Cuál era el segundo versículo en 1 de Juan 5:19? Pues todos conocemos y sabemos que somos creación y pertenecemos a Dios. Todos lo sabemos. ¿Pero qué más decía? Pero el maligno, dijo así, el maligno ha venido a destruirnos. Quiero que te metas estas 3 palabras en tu mente para que no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. La primera palabra, ¿cuál es? Que somos creación de Dios y que todos nosotros le pertenecemos. ¿A quién? A Dios. A Dios le pertenecemos. ¿Cuál es lo segundo? Que conocemos en nosotros mismos que pertenecemos ¿a quién? A Dios. Nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Esa es la segunda palabra. ¿Y cuál era la tercera palabra, hermanos? El maligno ha venido a destruirnos. Entonces, si el Señor nos ha dado sabiduría, si el Señor nos ha dado entendimiento de las cosas de Dios, Señor, si esto me está pasando a mí, no es porque tú quieres hacerme daño. No es porque tú de repente me estás ocasionando esto de acá. Entonces, ¿por qué yo tengo que alejarme de la iglesia? ¿Por qué yo tengo que resentirme contigo y decir nunca más voy a la iglesia? O ya nunca más voy a orar, o ya nunca más voy a leer la palabra. No es contigo que yo tengo que resentirme, sino es con quién, con el maligno. Amén. Vamos a continuar. Vámonos al libro de 2 de Corintios. Amén. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Vamos a entender por qué estamos así.
Vamos a comprender y entender por qué estamos así. ¿Por qué hemos dejado de tener interés en las cosas de Dios? Dice así la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Puedes entender en esta noche? En donde dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es Satanás, ¿verdad? Satanás es el Dios de este siglo. Donde decía la palabra, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué? Cegó el entendimiento. ¿El entendimiento de quién? De los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio. ¿Cuál es la luz del Evangelio? La palabra de Dios. Para que tú escuches en este momento la palabra de Dios, te entre por acá y más tarde te salga por acá. Y todo lo que tú hayas escuchado en estos momentos, más tarde tú ni siquiera te vas a acordar. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y la pregunta de esta noche sería, Señor, ¿cuál es mi realidad? Pregúntate a ti, ¿cuál es tu realidad? ¿Cómo tú estás pasando en estos momentos tus necesidades, tus pruebas, tus aflicciones? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Habla con Dios, empieza a hablar con el Señor, diciéndole, Señor, ¿cuál es mi realidad? Ya entendí, Señor, donde decía que nosotros somos tu creación. Ya entendí también que nosotros sabemos que nosotros te pertenecemos y que tú existes. Ahora también ya entendí, Señor, que el maligno ha venido a destruirnos. Que el maligno ha venido de repente a acabar con nosotros. Y ya entendí algo muy principal en esta noche. Que el Dios de este siglo ha venido a quitarnos el entendimiento. Ahora pregúntate tú mismo ahí donde tú estás. ¿Entiendes las cosas de Dios? ¿Pero entiendes como Dios quiere que tú lo entiendas? ¿O entiendes como tú quieres entenderlas? Muchas personas me dicen, pastor, yo amo a Dios. Amo a Dios con todo mi corazón. Y reconozco que todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a Dios. Es por eso que yo hago lo que hago por Dios. Y cuando yo les pregunto y les digo, hermanos, muy bien si tú dices así, pero tú amas a Dios. Y te quiero hacer esta pregunta en esta noche. ¿Tú amas a Dios como Dios quiere que tú le ames? ¿O tú amas a Dios como Dios quiere que tú le ames? ¿Cuál sería tu respuesta? Medítalo, piénsalo. ¿Amas a Dios como tú quieres amarlo? ¿O amas a Dios como Dios quiere que tú le ames? Cuando les pregunto a muchas personas esto de acá, me dicen, bueno, pastor, es que hago lo que puedo. Es que Dios no quiere que tú le des las migajas.
Dios quiere ser el centro de tu vida. Dios quiere ser el primero y el último en tu vida. Y te está diciendo el día de hoy, en esta noche. Te está hablando. Te está compartiendo y te está diciendo: tú eres mi creación, hijo. Tú eres mi creación. Te estoy diciendo que hay un enemigo detrás de ti. Te estoy diciendo que el enemigo de este siglo ha encegado a todos mis hijos. Y uno de ellos eres tú también. Porque te has apartado de mi presencia. Porque si no te hubiese cegado el entendimiento, el Dios de este siglo, hubieses seguido adelante. Hubieses continuado adelante. Hubieses avanzado. Pero te cegó el entendimiento y te apartaste de mí. Te apartaste de mí. Y eso es lo que han hecho muchos en este tiempo. Se han apartado de Cristo. Se han alejado del Señor. ¿Pero por qué, iglesia? Hazte la pregunta. Hoy que estás ahí, hazte la pregunta: ¿por qué me aparté del Señor? ¿Por qué me aparté? Porque a veces cuando le pregunto a los hermanos de la congregación, me dicen: bueno, pastor, yo ya no voy a la iglesia. Años que no voy a la iglesia. Me he apartado de Dios. Oye, y hay hermanos que no saben ni siquiera por qué se han apartado de Cristo. Y otros saben que se han apartado por gusto. Muchos se van y dicen: es que el pastor me miró mal. Es que el hermano tuvo una reseña conmigo y por eso no fui más a la iglesia. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, y el Señor está utilizando mis labios para decirte en esta noche: ¿qué culpa tiene el Señor que tu hermano te miró mal? Que el pastor te dio una palabra fuerte. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Tú has puesto la mirada en tu hermano? ¿Tú has puesto la mirada en tu pastor? Porque muchos dicen: no, es que el pastor cayó en fornicación y esta iglesia es falsa, esta iglesia no es verdadera. Es que tú no has puesto la mirada en tu pastor. Por eso yo siempre digo a la congregación: no me miren a mí. Y tú que estás viendo este directo, no me mires a mí. Y entonces, pastor, si no quiere que le mire a usted, ¿a quién quiere que le mire? Muchos me preguntan así en la congregación y de repente tú estás haciendo la misma pregunta: pastor, si usted no quiere que yo le mire, entonces ¿a quién tengo que mirarle? ¿Sabes a quién tienes que mirarle? Mira al que está delante de mí. Porque si tú miras al que está delante de mí, esta palabra te habrá nutrido en esta noche. Esta palabra te habrá hecho entender lo que Dios está pasando en esta humanidad. Si tú ves al que está delante de mí, pero si tú me has visto solamente a mí hablar y compartirte esta palabra, te va a entrar por acá y más tarde te saldrá por acá. Y dejarás que la palabra se haya ido y se haya espumado y la hora y media que has estado acá se haya ido por gusto. Pero si tú has visto al que está delante de mí, vas a empezar a meditar. Vas a empezar a entender. Vas a empezar a comprender cuál es la voluntad de Dios. Ahí vas a empezar a comprender, a entender cuál es la voluntad de Dios. Vamos a terminar con este versículo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 9. Amén. Mateo, capítulo 4,
versículo 9. Dice así la palabra. Y le dijo, todo esto te daré. Amén. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Eso es lo que el enemigo le da a este mundo. Y él quiso probarlo a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, todo esto te daré, todo. ¿Y sabes qué te dice el enemigo en esta noche? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tanto le has pedido a tu Cristo? Y tú le dices, bueno, yo le pedí a Cristo que me dé un trabajo. ¿Quieres un trabajo? Te lo voy a dar, dice el enemigo. Satanás te dice así en esta noche. Te voy a dar ese trabajo que tu Dios no te ha podido dar, yo te lo voy a dar. Y sabes, tú que ibas puntual a la iglesia, tú que estabas 5 minutos antes de empezar el culto, pues Satanás dijo, te voy a dar este trabajo y te voy a hacer que ganes el doble de lo que tú querías. Pero sabes, ya nunca más vas a ir a tu iglesia. Porque ahora será 1 hora más de lo que trabajas. Si tu culto empezaba a las 7, hasta las 8 de la noche vas a trabajar. Porque tú tienes que pagar un precio al enemigo cuando el enemigo te da algo. Por eso el enemigo le puso esta propuesta a Jesús y le mostró todo el reino de este mundo. Cuando le dijo, todo esto te daré porque me fue dado. Dice así. Quiso tentarlo a Cristo. Pensó y creyó que Cristo diría, uy, acá tengo todos los reinos. Entonces dámelo todo eso a mí. Y yo me alejo de Dios. Y eso es lo que el enemigo también le dice a la humanidad. ¿Tú quieres trabajo? Te voy a dar el trabajo. Pero te vas a apartar de la iglesia. ¿Tú quieres que restaure tu matrimonio? Sí. Tu Dios no lo pudo hacer. Yo lo voy a hacer. Empieza a restaurarse tu matrimonio. Tu esposa vuelve a casa. Y tú dices, gloria a Dios. Gloria a Dios que mi esposa ha vuelto a casa. Pero tu esposa viene transformada. ¿Por qué? Porque el enemigo empezó a manipular la mente de tu esposa. ¿Sabes cuál es el arma fundamental? Y con esto termino, hermano, hermana, para que tú entiendas y comprendas. Y te voy a dar un claro ejemplo para que tú entiendas cómo manipula el enemigo. Y ahí tú mismo te dirás, oye, y de repente va a ser hasta tu propio caso. El arma fundamental del enemigo es manipular la mente del ser humano. ¿A qué? A tu favor. A tu favor. Y te voy a dar un claro ejemplo. Y con esto estamos terminando la palabra del día de hoy. 2 ejemplos te voy a poner. Uno para mujeres, otro para varones. Para mujeres. O vamos a ponerlo para varones primero. Tú sabes que es malo el adulterio. Y Dios condena el adulterio. Eso lo sabemos tanto por hombre, tanto por mujer. Pero los que somos más tentados en esto somos los varones. Y de repente ha sido tu caso y te vas a dar cuenta de cómo el enemigo manipula tu mente. Y de repente también es tu caso, de repente, en una de las mujeres. Te gusta una chica bonita. El enemigo te presenta en una bandeja de plata una chica bonita. Y la chica te empieza a sonreír. La chica te empieza a coquetear. Y el hombre empieza a analizar. Pero en tu interior
en tu interior y en tu mente sabes que eso es malo. Porque por algo has leído la Biblia, o por algo has escuchado de alguien decir que el adulterio es malo. Y por naturaleza tú sabes que engañar a tu esposa es malo, o engañar a tu esposo es malo. Por naturaleza lo sabes. Pero la chica es bonita, la chica es agraciada, la chica te está dando chance para que tú estés con ella. Pero tú en tu interior dices, no, yo no puedo estar con ella, yo no puedo traicionar a mi esposa. Y muchos casos de muchos varones es así. Y dices, no puedo hacer esto. ¿Cómo puedo fallarle a mi esposa si es una buena mujer? Hermanas, así nos presenta el enemigo. Así nos presenta el enemigo. Quiero que tú entiendas, no vayas a pensar que el hombre no se opone. Sí nos oponemos a eso. Sí nos oponemos a eso. Pero como les dije hace un momento, la carne del ser humano es débil. Y con eso no estoy justificando a ningún varón. Claro que no. Pero como tú sabes que eso es malo ante la presencia de Dios y ante la esposa, dices, no, yo no puedo. Por más no puedo engañar a mi esposa. Pero ahí viene el enemigo a hablarte al oído y a empezar a decirte, mira tú la palabra de Dios. Tal vez tú no lo has leído, pero el enemigo sabe el punto y la coma de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué te dice el enemigo? ¿Sabes qué le dice a los varones? Oye, es igualito que le dice a las mujeres. Oye, ¿no dices que tienes un Dios bueno? ¿No dices que tienes un Dios misericordioso? Porque así dice la palabra. No lo digo yo, victimizándose el enemigo. No lo digo yo y tú lo sabes. Su misma palabra dice que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso. Entonces, acuéstate nomás con esa mujer. Así nos presenta el enemigo. Nadie lo va a saber. Yo no le diré a nadie. ¿Y tú? Y tú a veces cuando recién estás conociendo las cosas de Dios, dices verdad, ¿no? La palabra de Dios dice que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que todo lo perdona. Entonces, hoy día en la tarde me doy un encontrón con ella y en la noche me voy a la iglesia y me arrepiento con Dios y me reconcilio con Dios. Porque Él es un Dios bueno y Él es un Dios misericordioso. Y es ahí donde el hombre cae. No sé si a ti te pasó una vez, varón. Ahora voy por las mujeres. Te pongo el mismo ejemplo, pero te voy a dar un ejemplo más. Tú sabes que para Dios es pecado la vanidad. ¿Y por qué hablo sobre la vanidad en las mujeres? Porque así como por naturaleza el hombre o la carne es pecaminosa, la mujer por naturaleza es vanidosa. Tal vez tú me digas, no, pastor, usted está confundido. Nosotros no somos vanidosas. Tal vez ahora no, porque ya conociste a Cristo. O tal vez porque eres de una familia cristiana. Pero cuando tú no has sido cristiano, no has conocido a Cristo o no has tenido una familia cristiana, nadie te inculcó, nadie te enseñó. Por eso, por naturaleza, las mujeres que son vanidosas. Y cuando hablo de vanidosa, hablo que siempre a la mujer le gusta vestirse muy, pero muy presentable. Y tal vez cuando tú empieces a conocer las cosas de Dios,
Dices, ah, no, pero Dios dice que no nos cortemos el cabello. Porque la palabra de Dios dice que el cabello es un velo para el Señor, que es un respeto, es una honra para Dios. Ya estaremos hablando del cabello y del vestido. Y no porque el pastor Carlos te lo está diciendo ahorita, sino que cuando sea debidamente ese día la palabra sobre el cabello y la vanidad, te diré con textos bíblicos. Amén. Y tú sabes que es malo cortarte el cabello. Yo quiero que te hagas la pregunta, tal vez me salga un momentito de la palabra porque ya estamos terminando. ¿Por qué las mujeres se pintan? Es que yo les pregunto así a muchas hermanas cuando van a la congregación y pasan consejería pastoral. Y yo les digo, hermana, ¿por qué te pintas? Bueno, pastor, la verdad, mira esta excusa que pone el enemigo. La verdad, pastor, yo me pinto para verme bonita. Es que esa es la vanidad de la mujer. Hermana, ¿por qué te cortaste el cabello? Bueno, pastor, es que yo me vi más bonita con el cabello corto que con el cabello largo. Me veo más bonita. Y cuando te estabas a punto de cortar el cabello, tú sabías en tu interior que eso era malo. Que Dios lo prohíbe porque eso es un velo para la mujer. Pero escuchaste la voz del enemigo que te dijo, así como le dijo al varón: oye, pero si tu Dios es bueno, ¿qué se va a molestar por tu cabello? Dios no se va a molestar, es un simple cortecito que tú te haces. Y Dios no se va a molestar. Además, si se molesta, no te preocupes. Córtate nada más hoy día el cabello. En la noche estás reconciliándote con Dios, estás pidiéndole perdón a Dios y Dios te va a perdonar porque es un cabellito. Pues eso no es nada. Y tú lo haces. Tú lo haces. Y tal vez tú digas en tu interior: es que, pastor, ¿qué tiene de malo cortarse el cabello? Es un poquito. No ofende a nadie. No molesta a nadie. Es que tienes que entender, hermano, hermana, que Dios aborrece la desobediencia. No es el acto que tú hagas. Dice la palabra que para Dios aborrece la mentira. Pero tú de repente a tu esposo le dices: amor, es que me fui un ratito por ahí. Y le pones, como dicen muchos, una mentirita piadosa. Es una mentirita piadosa, pastor, que no ha hecho nada, a nadie ha hecho daño, nada. Es que no es la acción lo que tú haces. Es la desobediencia que cometes delante de Dios. Es que si Dios te dijo que Él aborrece la mentira, no lo hagas, por más chiquitita que sea. No te encubras, porque para Dios, escúchame, hermano, hermana, cuando vamos a empezar, vamos a continuar predicando, te vas a dar cuenta las palabras que yo te estoy diciendo. Para Dios no hay justificaciones. Tú puedes decir: pastor, no pude venir a la iglesia porque estaba lloviendo. Pastor, no pude venir porque era mi cumpleaños. Tú que tienes sabiduría, hermano, hermana, al pastor tú le puedes decir. Pero cuando tú estés en el gran tribunal con Cristo, te diría: María, José, Rubén, Carlos, ¿por qué no viniste a la iglesia a tal fecha, tal día y tal hora? Ah, es que, Señor, discúlpame.
Es que ha sido mi cumpleaños, Señor, y tú sabes que yo tengo que pasarlo con la familia y los hijos. Tú sabrás entender, pues, ¿no? No. ¿Quieres que te diga esto último que el Señor quiere que te comparta? Y que se te meta hasta el tétano de tu hueso. Dios no perdonará ni siquiera una tilde de una palabra que falte. Ni siquiera una tilde. Por eso hoy estás a tiempo. Hoy puedes rectificar tus caminos y puedes empezar de cero. Y decirle, Señor, estoy entendiendo tu palabra. Estoy comprendiendo tu palabra. Gracias, Señor. Seguiré mañana, pasado. Y así desde el libro de Génesis que estamos hasta el Apocalipsis estaremos compartiendo la palabra. Ya cuando esté en casita, estaré con mi teclado cantando alabanzas juntamente con ustedes. Y quiero invitarte, hermano, hermana, si de repente tú quieres unirte al grupo de WhatsApp de la Iglesia Profética Cristiana Casa de Dios, el link está en mi perfil. Tú vas a mi perfil, le das en el link y automáticamente te vas a unir donde hay hermanos de diferentes países. Y si de repente tú quieres hablar directamente conmigo, decirme, pastor, estoy pasando esto me está sucediendo, quiero que usted me dé un consejo de parte de Dios. Claro que sí. O de repente me digas, pastor, quiero orar. No me digas ore, dime oremos, pastor, oremos. Si tal vez a ti no te gusta la oración, te enseñaré a orar, te enseñaré a empezar a buscar tu relación con Dios. Amén. Eso fue la palabra del día de hoy. Sé que ha sido de gran bendición para ti como para mí también. Me despido, queridos hermanos, hermanas, querida familia en Cristo Jesús. El día de mañana nuevamente estaremos transmitiendo a las 8 de la noche, hora de Perú. Amén. Y si te unes al grupo de WhatsApp, estaremos mandando minutos antes el link para que te puedas unir al directo del día de mañana. Como siempre lo digo desde los años pasados, al despedirme, Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y a toda tu generación en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Hasta el día de mañana, queridos hermanos, queridas hermanas, querida familia en Cristo Jesús. Y si es que puedes, para mañana, trae a alguien de tu familia a escuchar esta hermosa palabra que es de parte de Dios para ti. Dios me los bendiga. Hasta el día de mañana. Bendiciones, hermana Blanquita. Gracias por apoyarnos con los textos bíblicos. Gracias por compartir. Y gracias por darle tocaditas a la pantalla. Y a todos ustedes, hermanos, por permanecer aquí escuchando la palabra de nuestro Padre Celestial. Este mensaje fue tanto para ustedes como también para mí. Porque reconozco y sé que Dios es nuestro creador, nuestro salvador, y que el enemigo ha venido a destruirnos y que tenemos que estar atentos a lo que el enemigo quiera hacer con cada uno de nosotros. Siempre pide sabiduría, entendimiento al Señor. Y recuerda que un guerrero, una guerrera, no se va a la cama sin antes no hablar con papá. Dios te bendiga. Hasta el día de mañana. Bendiciones.